Que Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas una vez más en esta casa de vida. Rafael Garibay, servidor de todos ustedes. Un saludo a mis hermanos en la fe, a mis amigos que con mucho agrado pues veo sus saludos. Agradezco también a aquellos que se esfuerzan por obedecer a Dios. Y bueno, hemos dicho que le pusimos nosotros verdades bíblicas a esta página en YouTube porque buscamos la presencia de Dios, la autoridad de Dios a través de su palabra. Son verdades que solamente en las Escrituras, la palabra de Dios, nos da para revelarnos lo que Él desea para nosotros. Eso es. Y queridos hermanos, he estado hablando de este libro tan maravilloso. Yo voy apenas comenzando a leerlo y la verdad es precioso, es profundo. Yo me tengo que ir despacito para irlo entendiendo. Me tengo que ir despacio para ir comprendiendo lo que el pastor Paul C. Young escribe aquí, usado claramente por Dios y claramente respaldado por las Escrituras. Realmente has nacido de nuevo por agua y el Espíritu. Ya hemos hablado en algunas sesiones acerca de esos puntos, pero ahora quiero mencionar otro paso importante. Lo que dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el tema de hoy es, si hacemos las cosas por la ley, ¿esto puede salvarnos? Lucas 10, 25 al 30 dice la Escritura, y he aquí que un intérprete de la ley, un escriba, se levantó y dijo, para probar al Señor Jesucristo, desde luego, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Pregunta, ¿cuál es el problema más grande del hombre? Él vive con muchas ilusiones mal tomadas. Lucas 10, 28 dice, haz esto y vivirás. Como fue lo que el Señor Jesucristo le dijo al escriba, al judío, al fariseo. Las personas viven con muchas ilusiones mal tomadas. Esto se debe a que ellos son especialmente vulnerables a este respecto. Ellos se ven como inteligentes, pero pueden ser engañados con facilidad y son inconscientes de su aspecto malicioso. Nacemos sin conocernos a nosotros mismos, pero estamos viviendo como si nos conociéramos. Como las personas no se conocen a sí mismas, la Biblia nos dice que somos pecadores. Las personas hablan sobre la existencia de sus propios pecados y ocasionalmente parece que las personas son incapaces de hacer buenas cosas y están tan inclinados a caracterizarse a sí mismos como buenas. Ellos quieren ostentar y mostrar sus buenas obras. Ellos dicen que son pecadores, pero actúan como si fueran tan buenos. Ellos saben que ellos no son buenos, ni tienen la capacidad de hacer cosas buenas, pero tratan de engañar a otros y de vez en cuando aún se engañan a sí mismos. No podemos ser maliciosos completamente. Hay algo bueno en nuestro corazón. Entonces ellos miran a otros y se dicen a sí mismos, espero que él no lo hubiera hecho.
sería hecho mucho mejor si él no lo hubiera hecho. Él habría sido mejor si hubiera hablado de esta manera. Pienso que sería mejor rogar al Evangelio en tal manera. Él fue redimido antes que yo, entonces pienso que él debe de actuar como una persona que hubiera sido redimida. Fue redimida recientemente, pero si aprendo más, lo voy a hacer mucho mejor que lo que hizo él. Ellos están agudizando sus cuchillos en su corazón. Solo tiene que esperar. Vas a ver que no soy como usted. Entonces, ¿piensa que usted es superior a mí? Solo tiene que esperar. Esto está escrito en la Biblia, que los últimos serán los primeros. Sé que esto se aplica a mí. Espere y voy a mostrarlo. Las personas se engañan a sí mismas. Aunque él haría las cosas en la misma manera como ellos lo hicieron, si él estuviera en su lugar, él los juzga a ellos. Cuando él está en pie ante los estudiantes, él de repente empieza a murmurar y es consciente de su atavío. Los rogadores solo deben respetar a Dios y no empezar a pensar lo que otras personas piensan. Si lo hacen ellos, ellos no son capaces de rogar. Cuando les preguntan si las personas tienen la capacidad de hacer cosas buenas, la mayoría de las personas dicen que ellos mismos no lo hacen. Pero ellos tienen la ilusión de que ellos mismos tienen la capacidad, entonces ellos trabajan mucho hasta que mueren. Ellos piensan que tienen la bondad en su corazón y que tienen la capacidad de hacer cosas buenas. También piensan que ellos mismos son tan buenos, sin tener en cuenta hace tanto tiempo nacieron de nuevo. Aún los que han alcanzado grandes progresos en el servicio de Dios piensan, puedo hacer todas las cosas para el Señor. Pero si quitamos al Señor de nuestra vida, ¿podemos hacer cosas buenas de veras? ¿Existe lo bueno en el hombre? ¿Podemos vivir haciendo cosas buenas? Él no tiene la capacidad de hacer lo bueno. Donde quiera que el hombre trate de hacer algo por sí mismo, comete pecados. Algunas personas dejan a un lado a Jesús después de ser redimidos, o sea, salvados, y tratan de hacer cosas buenas por sí mismos. Hay solo lo malo en nosotros mismos. Podemos solo practicar lo malo. Por nosotros mismos, aún los que han sido salvados, podemos cometer pecados. Esto es la realidad de nuestra carne. ¿Qué estamos haciendo siempre? ¿Lo bueno o lo malo? Claro que lo malo. En esta parte, querido hermano, quiero explicarle un poco es esto que está relatando el escritor aquí. Podemos ser salvados, como dice el título que leímos nosotros anteriormente. Si hacemos las cosas por la ley, ¿esto puede salvarnos? No. Porque, hermano, mire, la ley exige ¿qué? Perfección. Perfección que ¿qué? Que no tenemos. Hay pecado en nuestro corazón. Siempre hasta que muramos va a haber pecado. Entonces, como dijimos anteriormente, las leyes o la ley, los mandamientos que Dios deja en Éxodo 20, los dejó Dios para que nosotros viéramos allí como un espejo de que somos ¿qué? Pecadores, que somos desobedientes. Porque aunque el mandamiento dice, no matarás, ¿qué hace el hombre? Mata, hace lo contrario. Aunque dice, no robarás, ¿qué hace el hombre? Lo contrario. Aunque el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, hacemos lo contrario. Entonces, por eso este joven le pregunta, para que lo entiendas mejor, se acerca a Jesús, porque se creía ya, digamos, entre comillas, con perdón, muy santo, muy sabio, muy hijo de Dios. Y viene
Señor Jesucristo y le pregunta, lo quiso tentar, le quiso así como poner una cierta prueba y trampa a la vez al Señor Jesús. Y le dice, ¿qué puedo hacer para ser bueno y tener vida eterna? Entonces, pensaba que Jesús le iba a decir, como has seguido los mandamientos, no, mano, pues tú ya tienes la vida eterna. Y el otro se iba a vanagloria. ¿Sí me explico? Sí, amén. Fíjese lo que le digo, mi hermano. Entonces, le digo, obedece las escrituras. Señor, no, pues yo ya las he practicado desde mi juventud. Y le dice, se la aplica a él, porque él mismo contesta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Y él mismo contesta, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él se quiso justificar diciendo, no hombre, pues yo hago todo eso. Él se quiso justificar con su arrogancia diciendo, no, pues yo cumplo todo esto. Pero el Señor Jesucristo le pone una parábola también ahí, un relato. Porque le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo que quién es mi prójimo? Hermanos, ¿quiénes son nuestro prójimo? Las gentes que nos rodean. Y le pone un ejercicio, le dice, mira, sucedió esto. Iba una persona por el camino, llegan los ladrones, lo atacan, lo golpean, lo desvalijan y se van. ¿Y él qué tenía que haber hecho? Ayudarlo a él, levantarlo, abrazarlo, consolarlo, llevarlo con el médico para que le dieran medicina, etc. Eso es precisamente los hechos de lo que Dios nos está enseñando en su palabra. ¿Me explico? Sí, amén. Esos son los hechos. Por eso le dijo, lee esto y vivirás. Entiende esto. Pero como nosotros no podemos obedecer la ley porque exige perfección y porque somos pecadores, para eso vino Jesús, para ayudarnos a cumplir esa ley. Oiga, ¿cómo, hermano Rafa? Aceptándolo a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y luego hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. En todo el Evangelio de Jesucristo nos enseña esa parte. Amaos los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, esa es la enseñanza, es el punto central de lo que aquí se está relatando. De que verdaderamente la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra, nosotros la tenemos que aplicar en nuestra vida. Tenemos que aplicar lo que Dios nos está dando día con día. Tenemos que obedecer a Dios a través de su palabra y al Señor Jesucristo las enseñanzas que nos dan. Por ejemplo, yo veo en la Escritura, yo veo en la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo, mire, yo veo aquí en el capítulo número, en el capítulo 5 y en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, ¿para qué sirve la sal? Para darle sabor al alimento. Entonces, nosotros
Si aprendemos esto, el Señor nos está diciendo, ustedes deben darle sabor, atención a las personas que los escuchan. Deben de ser respetuosos, amar al perdido, orientar al que tiene problemas, echarle la mano el que está en el suelo caído. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y tenemos que ser sal para el caído. Eso es lo que Cristo nos está enseñando aquí. Y en la siguiente esfera nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, ahí está el consejo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué dice esto? Que yo tengo que obedecer, aprender, enseñarme a hacer la voluntad de Dios. Primero tengo que aprender y después tengo que practicar lo que el mismo Señor Jesucristo me está enseñando, y eso va a ser agradable para Dios, porque no voy a ser un hijo de Dios nada más de lengua, si lo tengo que hacer también de hechos, porque de eso se trata. Los hijos de Dios, como lo dice aquí el Señor, dice, tú tienes que ser luz, no obscuridad, y la luz no se debe de poner abajo de este escritorio. ¿Quién la va a ver ahí? Pues más que los ratones y por ahí las cucarachas. Pero la luz de Dios, el conocimiento de Dios, tiene que ser puesto encima para que todo el mundo vea esa luz, para que toda la gente que nos rodea vea que somos cristianos, hijos de Dios, y que practicamos la verdad. Amén. Amén. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por eso es necesario que nosotros, si queremos ser hijos de Dios, hermano, ¿por qué dice eso? ¿Que no todos somos hijos de Dios? No, Señor. Génesis capítulo 1 dice las escrituras que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, somos creación. Pero en Juan 1, 9, 10, 11 y 12 la escritura dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron, ya ves. Más a los que le reciban, a los que crean, a los que obedezcan, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Allí está. Entonces, aquí está la invitación. No levanten la mano, inclusive todos los que nos ven, también es para ustedes, señores. Aquellos que quieran ser hijos de Dios deben de demostrar, apartándose de qué, de todos los pecados: adulterio, fornicación, groserías, maldiciones, tatuajes, cigarros, hablas, drogas, alcohol, fornicación, inmundicias, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que apartarse totalmente de esas prácticas diabólicas. Por eso le decía ahorita a un compañero, ¿quieres seguir viviendo en el pecado? Hebreos 9:7 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Compañero que me ves a través de este tema, ¿quieres de una vez tu pase al infierno? Te lo puedo dar. Porque después en el juicio se te va a dictar sentencia por lo que hiciste, por lo que no quisiste obedecer, por la escritura que se te compartió y no obedeciste, no cambiaste tu vida. Entonces, sencillamente, el Señor Jesucristo, mis hermanos, porque miraba a Él la mente y el corazón de este fariseo que quería ponerlo a prueba. Y le dijo, si has cumplido la ley, entonces hazlo con tus semejantes, con los que te rodean. Porque delante de Dios la mayoría de personas son una cosa y en los hechos son otra. Por eso vemos un mundo en tinieblas, porque desconocen verdaderamente la palabra de Dios. Y muchos son como este,
que en el templo se dan golpes de pecho y en la vida real son hipócritas, mentirosos. Viven de una manera falsa, engañosa. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es lo que nos está diciendo aquí. O sea, las obras no nos van a servir de nada. De nada puedes tú, ¿cómo se puede? Ocultar tus pecados. Es como si yo estoy lleno de pecados y quisiera taparlos con una chamarra o con una cobija. No puedo hacer eso porque los pecados están dentro de mí. ¿Sí me explico? Sí, amén. La gente no los va a ver, pero sí va a ver mis obras. Pero aquí el Señor, para que no sea un juego de palabras y entienda esto, he explicado una cosa. Porque el religioso, como este judío, fariseo, y digo fariseo porque no obedece las escrituras a plenitud, ¿verdad? El fariseo quiere hacer buenas obras, pero sin la obediencia a Dios. ¿Servirán las buenas obras? No. Pues claramente que no. Porque no está obedeciendo a Dios y sus obras las está haciendo a su conciencia y beneficio, para alardarse Él, para gloriarse Él, para decir yo soy Juan Camané y quiero que a mí me alaben. Señores, como dice el hermano Rafa que soy yo, ¿en qué película? En cambio, el lado opuesto, Dios dice que nosotros comprendamos su palabra, obedezcamos su palabra para después poner en práctica lo que Él nos enseña, como acabo de explicar con la sal y la luz. ¿Sí me explico? Sí, amén. No somos nada delante de Dios. Como decía el apóstol Pablo, siervos inútiles somos delante de Dios. O como decía David, ¿qué seremos Dios delante de ti para que tengas tu misericordia? No, hermano, no. Y la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña también, ¿verdad? Dice Jesús y la ira. Debemos entender que no debemos airarnos, que debemos de tener amor y también debemos de tener control. Dice el amor hacia los enemigos. ¿Quién nos enseña eso? Cristo. No puedo decir que soy cristiano y ¿cómo se llama? Y odiar a los enemigos. Al contrario, ellos están cegados en el espíritu, no conocen la palabra de Dios, por eso viven así. ¿Me explico? Sí, amén. Hermano, Jesús y la oración, Jesús y el divorcio. ¿Por qué? ¿Por qué me detengo aquí? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Y qué hace el hombre? Separa a través del divorcio. O sea, ya no es Dios, no le consultan a Dios, sino ya el hombre quiere tener sus propios criterios y sus propias leyes. No, estamos errando en esto. ¿Sí me explico? Y así sigue enseñando el Señor Jesucristo. Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo. Dice el Señor Jesucristo, haz tesoros en el cielo, no los hagas en la tierra. Y mucha gente ama más la codicia, el dinero en la tierra, que a Dios. Y bien lo puso en el ejemplo aquí. Se lo dijo a un joven. No, Señor, yo he hecho todo lo que me has mandado, Señor. ¿Ah, sí? Sí, Señor, yo lo de la ley lo cumplo. Exactamente, sí. Ah, bueno, para que seas perfecto, igual que similar al otro. Le dijo, muy bien. Para que seas tú perfecto, anda, vende tus posesiones, entrégaselas a los pobres, ven y sígueme. ¿Qué pasó? No quiso, se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones materiales y él había puesto sus ojos en eso, en el dinero, más que a Dios. O sea, Dios, hermanos, no está en contra de las riquezas. ¿Me explico? Sí, amén. Sino que no vengan estas
que sean primero las riquezas y después Dios. No, hermano, así no es. Y este hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas y estaba enamorado de ellas. Por eso el Señor Jesucristo se volteó a los discípulos y les dijo a ellos, ya ven, es más fácil que un camello entre por el ojal de una aguja a que un rico entre al cielo. ¿Ya ves? Esa es la enseñanza que Dios nos da. Entonces, Dios no está en contra de la riqueza, ¿no? Si tú pones la riqueza primero, igual que muchas cosas, estás perdido. Esa es la enseñanza que debemos nosotros tener. Y poner primeramente nuestra voluntad, nuestro deseo en Dios. Amén. Él es todo. Por eso dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento para el verdadero cristiano. Y después sigue lo demás. Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. ¿Ya ves? Entonces tenemos que ser sabios. Y Dios nos enseña a través del Señor Jesucristo el juzgar a los demás, la oración, la regla de oro, la puerta estrecha. Por sus frutos les conoceréis. Esto nos da revelaciones, los cimientos. O sea, donde dice por sus frutos los conoceréis, es que verdaderamente un buen cristiano se va a ver en la manera de vivir y de obedecer a Dios al 100%. ¿Sí me explico? Sí, amén. Nada del 99%, mi hermano, al 100%. Ya andamos para terminar, pero yo quiero decir esto. Yo no puedo hacer mi voluntad, mi hermano. Yo tengo que hacer la voluntad siempre de Dios. Mi voluntad va a ser muerta cuando yo me bautice en el agua para perdón de mis pecados y limpiara mi corazón y mi alma al Señor al yo bautizarme, al recibir yo y aceptar el sacrificio de Cristo y su bautizo también en las aguas. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo precisamente vino a eso. Primero se bautizó para Él recibir los pecados de la humanidad y los clavó en victoria en la cruz. Por eso le dijo al Padre, consumado es. O sea, terminó su obra. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esto es importante que lo sepas. Entonces, yo al reconocer el bautismo de Cristo, quiere decir que Él hizo lo correcto. Tomó los pecados nuestros para clavarlos en la cruz, a través de su sacrificio y el derramamiento de su sangre. Estoy aceptando ese sacrificio. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y después yo tengo que hacer lo mismo, imitar a Cristo. Es decir, yo también conscientemente tengo que bautizarme en el agua, ya con el conocimiento de su palabra e imitando a mi Señor Jesucristo. Entrando al agua, ¿para qué? Darle muerte a todos los deseos de la carne, a todos. Nada de que me guardo este poquito, no. A todos los deseos carnales. Y luego yo me levanto en el Espíritu teniendo una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento espiritual, donde yo voy a obedecer completamente a Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Todo. Nada de que, a ver, no, todo. Y todas las cosas fuertes en mi vida las tengo que consultar con Dios. Mi matrimonio, mis hijos, mis posesiones materiales, si compro un carro, si esto, que lo otro, si es de bendición para mí o no. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo tienes que hacer y lo tienes que entender. Entonces, queridos hermanos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, Dios está allí para ayudarnos. Pero si no nos dejamos, vamos a merecer el infierno, hermanos, porque somos un costal lleno de pecados por siempre. ¿Sí?
Y eso no nos va a salvar. Ni creas que te vas a justificar por tus obras tampoco. Porque tus pecados no los puedes quitar de ti. ¿No? Por eso dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pues tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, pues dije una grosería, perdóname, Señor, límpiame, me arrepiento de haber hecho esto. Amén, Señor. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero tienes que reconocer. Pero vuelvo a decirte una cosa, hay muchos cristianos tibios, eso lo tengo que decir, y hay muchas iglesias falsas, que permiten el pecado y que no hablan de esto. Y yo sí lo tengo que decir con todas sus letras. Hay muchos cristianos que se van a ir al infierno por infieles y por no obedecer a Dios, por ser tibios. Y de una vez quieren que les dé su pase para el infierno, ahí está. Porque si realmente nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, tendríamos un mundo diferente y practicaríamos la verdad. Pero hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero que tienen doble cara. Es decir, que son cristinos, pues. Se dicen cristianos, pero viven de una manera mentirosa, haciendo ¿qué? La voluntad de ellos mismos, ya no la de Dios. Cuando viene una pregunta fuerte, una decisión fuerte, que no les conviene a ellos, ellos la toman y dejan a un lado al Señor. ¿Sí me explico? Sí, amén. Como por ahí le pregunté a una persona y me dice: oiga, entonces para ser cristiano necesito dejar a mi amante. Le dije: desde luego, porque el Señor dice: no cometerás adulterio. ¿Y qué fue lo que él dijo? No, dice no. No, dice no. Mejor le sigo acá a casa bien a gusto, bien sabroso, bien bueno. Condenación eterna va a tener esta persona. Porque le gustó más el pecado. Porque quiere más sus decisiones personales que la salvación. Entonces tenemos que entender esto. Los mandamientos, quiero terminar con esto diciendo, los mandamientos, hermanos, se dieron después de Moisés. Entienda esto. Noé era un hombre justo porque Dios le hablaba a él. Y él, al ser justo, quiere decir que escuchaba a Dios y hacía su voluntad. ¿Me explico? Sí, amén. Sin tener la ley, era obediente a Dios. Pero los demás no. Se decían, pero no, vivían en maldad y pecado. Entonces Dios da la ley para que a través de esto la ley venga a ser como un espejo, un reflejo un reflejo pues, de que la misma ley nos haga ver de que somos ¿qué? Pecadores, que no estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo nuestra propia voluntad y que necesitamos nosotros arrepentirnos verdaderamente de corazón, aceptar a Cristo Jesús, bautizarnos correctamente, como se lo dijo el Señor Jesucristo, Juan 3, a Nicodemo. Te aseguro que si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, si no entramos en ese proceso, mi hermano, estás perdido, joven, y todos los que me están escuchando afuera. Si no seguimos este proceso al pie de la letra, si usted de grande no reconoce sus pecados y se bautiza, como dicen las Escrituras, vas a tener el pago del pecado, que es la muerte. Esa es la consecuencia. Entonces, hermanos, les dejo esto de tarea para que ustedes lo profundicen, para que si realmente ustedes quieren ser hijos de Dios y tener vida eterna, necesitan alejarse del pecado. Necesitan aceptar a Dios en su vida, aceptar a Cristo y hacer totalmente la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.